noches a todos nuestros participantes de esta segunda sesión del seminario Interpretación Bíblica sobre los últimos acontecimientos políticos en el mundo, organizado por la Escuela de la Familia. Esperamos que hayan empezado de una muy buena manera su semana, que hayan pasado un buen fin de semana también y que tengamos todos los ánimos para escuchar las enseñanzas del día de hoy. Es un gusto para mí poder acompañarles durante esta sesión y quiero comentarles que el día de hoy tendremos a el pastor Brandy Méndez acompañándonos con el tema de esta semana. Como ustedes saben y como se presentó en la semana anterior, este es un programa que conlleva 4 sesiones para completar el seminario. Así es que a todas las personas que nos estuvieron acompañando en la sesión anterior, bienvenidos nuevamente, y a quienes es la primera vez, pues también esperamos que este espacio sea de agrado y sobre todo de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Quiero comentarles que el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy son los métodos de interpretación bíblico-proféticos, un tema por supuesto en el cual podemos nosotros aprender muchísimo y que esperamos que ustedes puedan participar, ¿verdad? Y que lo puedan hacer tanto a través del chat como a viva voz levantando la mano. Para que esta sesión sea lo más ordenada posible, vamos a dar algunas recomendaciones iniciales, agradeciendo que ustedes puedan, por favor, mantener su micrófono apagado en su dispositivo para evitar interrupciones a nuestra sesión, y de igual manera que cuando ustedes deseen hablar a viva voz puedan, por favor, levantar la mano. Por supuesto, primero vamos a tener la exposición del tema y nuestro pastor nos irá diciendo si se puede intervenir en lo que él está exponiendo. Y pues si tenemos preguntas o comentarios y demás, normalmente se hacen al final de la exposición, ¿verdad? Entonces agradecemos la paciencia de cada uno de ustedes y sabemos que tienen muchísimo también por aportar. Antes de empezar la sesión y dejarle el espacio al pastor, me voy a permitir presentarlo para quienes no le conocen. El pastor Brandy Méndez es originario de El Salvador, pero nacionalizado guatemalteco. Tiene ya más de 20 años de experiencia en el ministerio pastoral y ha servido en diferentes ministerios. En los campos donde ha servido está la Asociación Metropolitana, que es en la capital Guatemala, la Misión Central de Guatemala, también en la ciudad capital, la Misión del Lago en Villanueva y Escuintla, la Asociación Occidental de Guatemala de Xela, Huehuetenango y San Marcos, y actualmente labora en el Ministerio del Altiplano de Guatemala, que abarca Totonicapán, Sololá y Quiché. De igual manera, actualmente sirve en varios ministerios, entre ellos los ministerios personales de obra misionera, la escuela sabática, mayordomía cristiana, salud y temperancia, la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, Evangelismo y Comunicación. De igual manera, tiene a cargo también el Ministerio Fe y Ciencia Guatemala. Dentro de sus estudios está la licenciatura en Teología Pastoral por parte de la UNADECA, que está en Costa Rica, donde también realizó otros estudios en ese país, en el CETAI, siendo estos la maestría en Teología Pastoral con énfasis en crecimiento de iglesia y de igual manera el doctorado en Ministerio Pastoral con énfasis en liderazgo. Así es que para nosotros aquí en la Escuela de la Familia es un gusto poder recibirlo y poder escuchar lo que usted tiene para aportarnos, pastor. Estaremos ahí escuchando su exposición, ¿verdad? Y me quedaré aquí para asistirle en lo que usted necesite. Muchas gracias, Ligia. Dios te bendiga. Es un gusto para mí, un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Como bien dijo nuestra hermana, su servidor es el pastor Brandy Méndez y queremos compartir con ustedes un tema en esta noche. Solamente me confirman cuánto tiempo tendría para exponer. Sí, le comento, pastor, que tenemos el tiempo de preguntas programado para las 7:45 y finalizar a las 8:15. Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos a este curso especial de profecía. La foto que ustedes ven ahí es de la isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Se dice que hay una cueva, ¿saben? Hay una cueva porque ahora la isla de Patmos es turística, entonces hay una cueva donde se cree que Juan
meditaba, oraba y tenía algunas de las visiones que él escribió en el Apocalipsis. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia de la interpretación del Apocalipsis, cómo ha sido interpretado el Apocalipsis, cómo ha sido entendido, pero para introducirnos, veamos algunos puntos acerca del Apocalipsis. Puede ser que ya los hayan tocado, es bueno refrescarlos, reafirmarlos, ¿verdad? Así que, en primer lugar, hablemos del autor del Apocalipsis. El autor del Apocalipsis se identifica repetidas veces como Juan en varios textos del Apocalipsis, como el 1:1, el 1:4, el 1:9, y así usted encuentra ahí varios versículos que hablan de Juan como el autor. La escritura original es Ioannes o Juanes, ¿verdad? Así se tradujo al español, ¿verdad? Esta es la forma griega de su nombre, que igual tiene orígenes hebreos, ¿verdad? Todos los escritores cristianos hasta mediados del siglo III, como Justino Mártir en Roma del año 100 al 165, Ireneo de León del 130 en adelante, Tertuliano en Cartago igual del 160 en adelante, Hipólito en Roma desde el año 235 en adelante, y Clemente de Alejandría del 220 en adelante. Esto es después de Cristo. Vean, todos ellos son padres de la iglesia, los que dan la patrística de la iglesia. Todos ellos reconocían a Juan como el autor, Juan, el hijo de Zebedeo, hermano Jacobo, como el autor del Apocalipsis. Juan, el autor del libro, escribe a las 7 iglesias que están localizadas en Asia, las que ustedes ven aquí en el mapa, ¿verdad? Aquí vemos Patmos, era una isla prisión, ¿verdad? Que estaba en ultramar, y desde ahí Juan mandó las cartas para que llegaran a las iglesias que él pastoreaba, por decirlo así, que él visitaba, frecuentaba en lo que hoy día es Turquía. Esto fue hace unos 2000 años atrás, ¿saben? Ese lugar en ese entonces era una provincia romana del Asia Menor. Se cree que Juan era el pastor de estas iglesias, sin embargo, hay algunos que creen que no fue Juan, el discípulo amado, el autor, debido a la diferencia del lenguaje que presenta Apocalipsis y el lenguaje que presenta el Evangelio de Juan. Sin embargo, la diferencia de estilo y contenido teológico de los dos libros es debido a que el Apocalipsis es una obra escatológica. ¿Qué significa escatológico? Bueno, escatológico es una palabra griega compuesta. Saben que nosotros tenemos varias palabras griegas, como por ejemplo geografía, que es geos, y grafos, ¿verdad? Geografía, bueno, igual la teología es una palabra de origen griego, teos y logos, que significa estudio de Dios. Cronómetro es otra palabra griega, cronos, metro, que significa medida del tiempo o medir el tiempo. Entonces, escatología, escato significa algo relacionado con el fin, y logos es estudio, o sea, literalmente esta palabra significa estudios acerca del fin. Ya desde ahí, oiga bien, ya desde ahí, como este libro ha sido clasificado como una obra escatológica que tiene relación con el fin, ya desde ahí usted debe ir entendiendo que hay ciertas corrientes de interpretación apocalíptica que no calzan con, o sea, ciertos métodos que no nos ayudan a descifrar el verdadero mensaje de Apocalipsis. Muy bien. Vamos a avanzar acá. Hablemos un poquito acerca del título del libro de Apocalipsis. Saben que los antiguos manuscritos griegos en existencia y los escritos de varios padres de la iglesia dan a este libro el nombre simple y sencillo de Apocalipsis de Juan. La palabra Apocalipsis significa revelación y se refiere
a la acción de quitar un velo, ¿verdad? A la acción de descubrir algo. Es como si algo tuviera una manta y usted le quita esa manta. A esa acción se le llama en griego apocalipsis, revelar lo que está cubierto. Entonces, Apocalipsis es un libro revelado que puede ser entendido y que es importante entenderlo, especialmente para el tiempo que estamos viviendo hoy día. Muy bien, el libro de Apocalipsis pertenece al género escatológico, como ya mencionamos. Es único en su género en el Nuevo Testamento y está lleno de extraños símbolos y escenas, las cuales les resultan difíciles de entender al lector común. Muchos a lo largo, saben, de estos 2000 años han intentado de explicar este libro. Eh, por eso, este tema no pretende tener la última palabra, pero sí pretende compartir algunos puntos importantes para que usted pueda ir comprendiendo mejor este maravilloso libro que lo que hace, o la mayor revelación que hace, es la de Cristo Jesús, nuestro Dios, Salvador y Rey pronto a venir. Hablemos del marco histórico. Juan escribió este libro mientras estaba preso en la isla de Patmos, así lo dice Apocalipsis 1:10. Patmos es una pequeña, rocosa y solitaria isla del mar Egeo, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Juan fue enviado preso a Patmos por orden del emperador Domiciano. Ahí usted ve una imagen de Domiciano, ¿verdad? Que se conserva todavía en los museos romanos. La isla tiene unos 12 kilómetros de largo por unos 6 de anchos. Es una isla pequeña, bastante árida. O sea, ahí había poca comida, poca agua, poca ropa. Y saben, Juan tenía unos 80 años de edad cuando fue enviado allá y no le fue fácil estar allá. Se cree que estuvo alrededor de unos 2 años en esa isla preso Juan, pero durante ese tiempo, Juan pudo tener una de sus últimas misiones de parte de Dios, que es la de escribir el Apocalipsis. En la montañita más alta de Patmos, que tiene unos 250 metros sobre el nivel del mar, ahí se construyó, hoy día hay un monasterio que data desde el año 1088. Bajando por esa montañita, hay una cueva donde se cree que vivía Juan mientras estuvo en Patmos. En la entrada, hoy día hay una placa, ¿saben? En esa cueva hay una placa que han puesto, citando Génesis 28:17, que dice: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así nos lo dice, ¿verdad? Digamos, los que han ido allá y han visto la entrada de esa cueva, ahí está la placa que dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Para Juan, ese lugar en realidad era una puerta hacia el cielo. Ahí incluso el capítulo 4 lo dice, ¿no? Ahí él vio una puerta hacia el cielo, ¿verdad? Algo que esta escritora afirma en el libro Hechos de los Apóstoles, la escritora Elena de White dice lo siguiente: Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar ahí a los criminales. Pero para el siervo de Dios esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Ahí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles de los cielos. Y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Vean, esta escritura también entendía que Apocalipsis nos lleva hacia el futuro. Entonces vamos a ir entendiendo esos métodos de interpretación, ¿verdad? Ahora, Juan fue liberado, ¿sabe?, por el siguiente emperador llamado Nerva, y se cree que volvió a Éfeso, donde murió ya de anciano.
¿Cuál es el tema central de Apocalipsis? Se ha discutido acerca de eso, ¿saben? Acerca del tema central de este libro. Pero lo podemos entender desde este punto. Desde su mismo comienzo, este libro se anuncia como una revelación de los misterios que depara el futuro de este mundo y la iglesia de Dios, culminando con el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en el verso 1, Apocalipsis 1:1 dice, esta es una revelación de Jesucristo que Dios le dio, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, para comunicar las cosas que deben suceder pronto, o sea, las cosas que van a suceder en el futuro. Recalcamos esto porque ahorita lo vamos a ver más adelante, hay una corriente preterista que dice que Apocalipsis es del pasado, pero el verso 1 dice que es acerca de las cosas que van a suceder pronto, del futuro de Juan hacia allá. O sea, el preterismo se ha desubicado bastante acerca de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, el Apocalipsis tiene 4 divisiones principales, o sea, 4 divisiones o visiones o líneas proféticas principales. La primera de ellas es la de las 7 iglesias que va del capítulo 1 al 3. La segunda es la de los 7 sellos que va del capítulo 4 al capítulo 8, verso 1. Y tenemos la tercera división, que es la de las 7 trompetas, que va del capítulo 8, verso 2, hasta el capítulo 11. Y ahí tenemos la sección de los sucesos finales del gran conflicto, que va del capítulo 12 hasta el capítulo 22, para entenderlo de una manera sencilla. Aunque si uno estudia más a fondo la estructura Apocalipsis, uno se va a dar cuenta de la maravilla de este libro, ¿no? Las visiones, los interludios, las visiones y los interludios que tiene. Muy bien, pero esto es para que usted tenga una idea sencilla. El punto es este. Estas 4 líneas proféticas apuntan a la segunda venida de Cristo. Por eso algunos creen que este es el tema principal de Apocalipsis, ¿verdad? Porque incluso se menciona en el capítulo 1, verso número 7, cuando dice todo ojo le verá. O sea, desde el principio hasta el final de Apocalipsis se habla de la segunda venida de Cristo. Hay otros que creen que el tema principal de Apocalipsis sería el tema del juicio, pero igual este está relacionado con la venida de Jesús, porque al venir Jesús por segunda vez, él desarrolla una obra de juicio, así dice Mateo 16:27, que él viene a dar un pago. Y en su tercera venida, que sería después del milenio, Jesús viene a recrear la tierra y hacer obra de juicio también. O sea, vemos ahí la relación del tema del juicio. Muy bien. Si ustedes pudieran anotando sus preguntas para el final, comentarlas, ¿verdad? Y tratar de contestarlas. Ahora, vean esta gráfica que tenemos acá. Aquí tenemos parte de la historia de la interpretación de Apocalipsis, ¿verdad? Desde el año que se escribió, año 100, vean, año 100 después de Cristo, cómo ha ido las corrientes interpretando el libro de Apocalipsis. Vean lo que tenemos por acá. Tenemos aquí en color negro a los quiliastas. Ellos interpretaron Apocalipsis en los primeros siglos, después que fue escrito, ¿no? Estamos hablando llegando al siglo segundo, tercero, cerca del cuarto. Los quiliastas llenaron de confusión, de misticismo, de exageración, de fantasía la interpretación de Apocalipsis, y esto hizo que la comunidad cristiana lo rechazara y no fuera admitido al canon hasta después del año 300. Fue admitido en el canon bíblico como un libro canónico. De ahí tenemos a otros, como ya vamos a mencionar algunos otros datos más acerca de Ticonio, de San Agustín y otros, ¿verdad? Pero noten, en el color verde tenemos el historicismo. Noten desde cuándo tenemos evidencia, o sea, desde los padres de la iglesia, tenemos evidencia de la interpretación historicista. Claro, también tenemos ahí evidencia del preterismo. Noten aquí, solo que el historicismo es más antiguo, noten. Del 330
al 390 vivió Ticonio, y entonces cuando él ya llegó a ser teólogo, ahí más o menos el año 360, por ahí, 360, entonces surge él usa el método historicista. Y tenemos ahí a San Agustín de Hipona, que nace en el 354, o sea, estamos hablando de que cuando él llega grande, o sea, miren ahí más o menos después del 380, 390, él hace uso del preterismo, ¿verdad? O sea, diciendo que el Apocalipsis es del pasado. Tenemos por acá el futurismo, que es otra corriente de interpretación apocalíptica, pero el futurismo nace tarde, noten. Las evidencias que tenemos del futurismo con Francisco Rivera eh, y Luis de Alcaraz están hasta allá por el 1500, después de la Reforma, noten. Después de la Reforma. De paso, la Reforma protestante inició un 31 de octubre del año 1517. Mañana se cumplen 506 años desde que inició la Reforma, pero ya no se ve a las iglesias protestar, ¿saben? Los protestantes lo que hicieron fue protestar, valga la redundancia, contra las enseñanzas eh, paganas que se habían introducido al cristianismo a través del Vaticano. Y, digamos, protestaron también porque había mucha tradición humana que no tenía base bíblica. Entonces, pero hoy día ya no se escucha esa protesta, ¿no? Noten este otro, bueno, ahí tenemos las cuatro interpretaciones básicas. De estas cuatro hay tres que son muy como famosas, muy conocidas: preterismo, historicismo y futurismo. Muy bien. Entonces, los quiliastas, como les decía, ellos decían que Cristo vendrá a la tierra y reinará por 1000 años, y durante ese periodo habrá fertilidad y prosperidad carnales fantásticas, ¿verdad? Como les dije, ellos llenaron de exageración, de misticismo, de asuntos sensuales, y esto hizo que el Apocalipsis fuese rechazado. Pero el detalle es que ellos no estaban haciendo una buena interpretación, no estaban usando un buen método. Por eso estos conceptos sin fundamento hicieron que todo el libro fue rechazado por mucho tiempo. La gente le rehuía, le tenía miedo, superstición. Hoy día todavía hay gente que le tiene miedo a Apocalipsis, cuando Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Ahora, estas ideas de los quiliastas fueron extraídas de la literatura apocalíptica judía. Vean, no la apocalíptica canónica, sino de la tradición judía, y también de la tradición pagana. Entonces tenemos también, hablemos acerca del historicismo. O sea, el historicismo, noten, el Apocalipsis, el historicismo enseña que el Apocalipsis es el complemento de la parte profética del libro de Daniel. Esto es lo que enseña el historicismo. El historicismo nos dice que las profecías deben entenderse desde la historia hacia el futuro. O sea, no se va a los extremos. Un pasado lejano, un futuro que nunca llega. Esos son los dos extremos: preterismo, futurismo. El historicismo lo que hace es ir estudiando la profecía en el desarrollo de la historia para ver qué eventos ya se cumplieron y cuáles faltan por cumplirse. Y los eventos que ya se cumplieron nos dan la seguridad de que lo que falta por cumplirse se va a cumplir, ¿verdad? Entonces eso es el historicismo. La mayoría de las profecías historicistas parten desde el tiempo del profeta hacia adelante. Usted lo va a notar en varios ejemplos de la Biblia, ¿no? Ahora, y en el historicismo se usa la medida profética o principio profético de día por año para poder ubicar los periodos de tiempo mencionados. Usted encuentra evidencia de este principio profético en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6, de dos profecías que fueron dadas
donde se habló de un periodo de días, pero que en realidad después se convirtieron en años. Por eso dice, será día por año. Y ahí la Biblia nos establece un principio de interpretación profética apocalíptica cuando hay periodos simbólicos. ¿Qué significa eso? Note esto. Bueno, Ticonio Afro y Joaquín de Fiore usaron el método historicista, ¿saben? Eh, Ticonio, que vivió en el 330, como les decía, usó este método para descifrar los 3 años y medio y los dos testigos de Apocalipsis 11. Y Joaquín de Fiore usó el principio de día por año para poder interpretar los 1260 días de Apocalipsis 12. Ahora, note el principio de día por año. ¿Cuándo debe usarse este principio? El principio, digamos, se usa en relación a lo que se conoce también como el principio de miniatura. ¿Qué significa eso del principio de miniatura? O sea, si la visión profética es una miniatura de algo más grande, los elementos que la componen también son una miniatura de algo más grande. Esa bestia puede representar un reino más grande. Entonces, ese periodo de tiempo en realidad representa un periodo más grande. Este es el principio de miniatura, pero toma en cuenta lo siguiente también para usar el principio de día por año en visiones proféticas como la de Daniel o Apocalipsis. Número uno, el contexto, ¿verdad? O sea, no podemos usar este principio de manera antojadiza. No podemos sacar de contexto otros periodos de tiempo que no son proféticos y le vamos a aplicar día por año, ¿no? Algunos incluso han usado el relato de la creación, ¿saben? Para decir, cada día duró no un año, sino 1000 años, ¿verdad? Dicen 1000 años y fueron 6000 años de creación. Oh, Dios es tan poderoso, hermanos, que Él puede crear en un día lo que dice que creó el relato bíblico. Además, la palabra día usada ahí en Génesis es la palabra Yom, palabra hebrea Yom, que significa periodo de 24 horas. Y el relato de Génesis es un relato literal, no es un relato alegórico, no es un relato profético, es un relato literal. Por lo tanto, el principio de día por año no calza ahí, tampoco calzaría ese principio de día por 1000 años. Algunos creen que era porque lo que mencionó Pedro, ¿no? Pero Pedro, en realidad, eso tiene una explicación interesante porque él está citando un salmo, ¿verdad? Él está citando un salmo. Así que el salmo que está citando, digamos, habla de el poder de Dios y de la eternidad de Dios, no de periodos de 1000 años, de que un día puede ser 1000 años. Lo que dice es que para Dios, que es eterno, 1000 años es como un día para Dios, para nosotros no, porque Él es eterno, ¿verdad? Muy bien. Otro punto importante aquí es la necesidad cronológica, o sea, si la visión profética menciona un periodo de tiempo, podemos aplicarle el principio de día por año. ¿Por qué? Porque si la visión es una miniatura de algo más grande, entonces ese periodo de tiempo simboliza algo más grande. No serían semanas, no serían días, serían lo más probable años, porque así lo dice Números y Ezequiel. Número 3, para aplicar el principio de día por año, tiene que ser profecía simbólico-apocalíptica en el tiempo, ¿verdad? Tiene que ser una profecía simbólico-apocalíptica, porque hay profecías clásicas que tienen periodo de tiempo que son en realidad literales. Muy bien, como por ejemplo una profecía clásica es la del diluvio, ¿verdad? De aquí a 120 años, dice Génesis 6:3. Esa es profecía clásica. ¿Por qué? Porque está en el Antiguo Testamento, fuera de los libros apocalípticos, y ya se cumplió. Entonces, una profecía clásica, y fueron 120 años literales, ¿verdad? Muy bien, ahora note esto, la entidad básica de la profecía tiene que estar en miniatura, como les decía. Digamos, la profecía es una miniatura de algo más grande. Por ejemplo, tenemos el caso de
Daniel 7. En Daniel 7 se menciona un león alado, ¿verdad? Ese león alado es una miniatura del reino de Babilonia, porque así mismo lo dice la profecía. Esa estatua en Daniel 2, de varios metales, es una miniatura de un largo periodo de la historia, ¿verdad? De la sucesión de reinos. Entonces, si esa miniatura profética tiene un elemento de tiempo, ese elemento de tiempo también está en miniatura. Para entenderlo, debemos ampliarlo. ¿Cómo lo ampliamos? Con el principio de día por año. Vean estos otros ejemplos que tenemos acá. En Números 14:34 tenemos la miniatura de 12 espías que representa las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el tiempo dado ahí también está en miniatura. Por eso dice que los 40 días son en realidad 40 años. En Ezequiel 4, 4 y 5, Ezequiel es la miniatura de Israel y de Judá, porque habían profetas que dramatizaban a veces las profecías, ¿verdad? Entonces, los 390 días que se mencionan ahí son en realidad 390 años. Lo mismo, entonces, este principio lo aplicamos en Daniel, por ejemplo. En Daniel 7:25 se mencionan 1200, se menciona tiempo, tiempos y medio tiempo, que en realidad equivale a 1260 años, o sea, tiempo es un año profético, tiempo son 2 años proféticos y medio tiempo es medio año, 3 años y medio. Cuando usted mira cuántos días hay en 3 años y medio, son 1260 días, que en realidad equivaldrían a años. Esto es lo que dice que duraría el tiempo en el que el cuerno pequeño reinaría, ¿verdad? En Daniel 8:14, por ejemplo, se menciona a animales en miniatura, se menciona a un carnero, a un macho cabrío, son miniaturas de reinos, así lo dice el texto bíblico. Usted lo puede leer en Daniel 8, cuando se menciona al macho cabrío que pelea con el carnero, y más adelante, cuando el ángel explica la visión, le dice, el macho cabrío es el reino de Grecia, y el otro es Medo Persa. Ahí lo dice el texto, ¿verdad? No, no lo estamos inventando, el texto lo dice, ¿verdad? Que esos animales son una miniatura de reinos. Entonces los periodos mencionados de días son una miniatura porque en realidad equivalen a años. En Daniel 8:14 se menciona un periodo de 2300 años, que serían 2300, perdón, 2300 días, que serían 2300 años. Y así, ¿no? En Daniel 12, 12 y 13 se menciona los 1290 días y los 1335 días, que son otros dos periodos proféticos que de igual manera ya se cumplieron, ¿verdad? Y son una miniatura. ¿Por qué? Porque se menciona reyes ahí, desde el capítulo 11, porque saben que el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel es una sola visión. Fue dividido, sí, pero es un solo relato. Entonces los reinos mencionados en la parte final del capítulo 11 son una miniatura de poderes globales que van a luchar por la supremacía de este mundo en el tiempo del fin, solo que uno, que es el rey del norte, va a prevalecer sobre los demás. Entonces esos reinos, que son una miniatura de algo más grande, nos indican entonces que los periodos que se mencionan de tiempo no son días sino años, porque son una miniatura también, ¿verdad? Muy bien. Vean estos otros detalles que tenemos por acá. Hablemos un poquito sobre el preterismo. El preterismo es digamos, el preterismo se dio por el milenio, ¿saben? El milenio fue uno de los asuntos que más desafió a los intérpretes del Apocalipsis, ¿verdad? Porque ellos no sabían dónde ubicar el milenio. ¿Qué hacemos con el milenio? Decían, ¿verdad? Entonces los preteristas lo ubicaban en el pasado. No, esto ya se cumplió. Y entonces los futuristas lo ubican, claro, digamos, en un futuro que para ellos nunca llega. Pero ¿dónde va el milenio? Entonces ese fue un debate, ¿verdad? Que hubo desde el tiempo de Agustín. ¿Saben que San Agustín de Hipona, en un intento por explicar
el libro de Apocalipsis, dio una interpretación preterista al milenio de Apocalipsis 20, cuando dijo que los mil años iniciaron con el nacimiento de Cristo en esta tierra y continuarán a lo largo de la historia con el reinado de la iglesia fundada en Pedro, profetizando el reinado de la iglesia católico romana. Está de más decir que el milenio agustiniano fue repudiado, ¿saben?, por los protestantes. Pero esta filosofía pertenece hasta hoy, o permanece hasta hoy, como la posición clásica de la iglesia romana, ¿verdad? Ese milenio agustiniano. Después de la reforma, el milenio volvió a su lugar cronológico. ¿Cuál es el lugar cronológico del milenio? Es iniciando con la segunda venida de Cristo y terminando con la tercera venida de Jesús, cuando Él recrea la tierra, ¿verdad? Muy bien. En 1703, porque San Agustín fue, miren allá bien atrás, al año, como les decía, 1335, cuando él nació. Entonces, de ahí vamos muchos años más adelante, hasta el año 1703, ahí apareció una segunda falsa interpretación sobre el milenio, hecha por Daniel Whitty, párroco anglicano. Él dio también otra interpretación preterista al milenio, diciendo que ese milenio no sería en el cielo, sino en la tierra, y que toda la tierra se convertiría al cristianismo y reinaría la paz. De ahí viene ese concepto del milenio de paz, los 1000 años de paz en esta tierra, ¿verdad? Que algunas iglesias han abrazado, pero que en realidad no tienen cómo fundamentarlo sólidamente con la Biblia y con la parte cronológica profética del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, dicha interpretación es defendida hasta hoy por algunas iglesias, como les mencioné. Ahora, en el tema del milenio surgió el postmileniarismo, o sea, debido a esto surgieron corrientes en relación al milenio: el postmileniarismo, el premileniarismo y el amileniarismo. El premileniarismo ubica la segunda venida de Cristo al principio del milenio, y el premileniarismo el premileniarismo el postmileniarismo dice que la segunda venida es después del milenio. Por eso se llama post, después del milenio viene Cristo. El premilenialismo lo ubica al principio del milenio. Y el amilenialismo es una interpretación que dice que este periodo es simbólico y que representa la era cristiana, que no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. O sea, por otro lado, desde los inicios de la Reforma Protestante se sostiene que el sistema papal es el anticristo, descrito por los múltiples símbolos de Daniel, como el cuerno pequeño, y por Pablo como el hombre de pecado y el misterio de la iniquidad, y como la bestia Babilonia y la gran ramera por Juan en el Apocalipsis. Para desviar la atención de esto, noten, o sea, cuando los protestantes señalaron al sistema papal o al sistema romano, digamos, de aplicar en ellos estos símbolos apocalípticos, entonces vinieron unos astutos jesuitas para desviar la atención. Usted debe entender que los jesuitas son una orden, para algunos monástica, pero para otros en realidad no son monjes en sí, ¿verdad? Sino soldados con sotana, dicen unos escritores, ¿verdad? Pero también ellos son, digamos, la rama intelectual del Vaticano, y también son una de las órdenes monásticas más poderosas ahorita. En realidad dominan al Vaticano los jesuitas. Esta orden, creada en 1534, noten, varios años después de la reforma inició en 1517, los jesuitas fueron creados por Ignacio de Loyola en 1534 para combatir la reforma, para frenar la reforma. Y ese es otro tema amplio, ¿verdad? Profundo y todo. La cosa es que ellos
estaban luchando contra todo lo que venía del protestantismo. Y cuando los protestantes aplicaron la interpretación profética, digamos, Babilonia es el Vaticano, cuando le aplicaron esos símbolos, ellos para desviar la atención crearon dos, uno la retomaron y otro la crearon para quitar la atención profética de ese señalamiento protestante sobre el Vaticano. Entonces, estos dos astutos jesuitas introdujeron al protestantismo el preterismo y el futurismo. Noten, ellos son los autores de estas dos corrientes que han abrazado muchas iglesias que antes eran protestantes. O sea, ellos infiltraron estas ideas dentro del protestantismo y muchos pues la bebieron, ¿verdad? Bebieron de estas enseñanzas. Estos jesuitas fueron Francisco Rivera, que propuso el futurismo, y Luis de Alcázar, que propone el preterismo. El preterismo lo que dice es que el Apocalipsis ya se cumplió. Tiene que ver en un pasado lejano, allá con Antíoco IV Epífanes. Pero ahí tenemos varios problemas, porque recuerden, Juan vivió, o sea, Antíoco IV Epífanes es antes de Cristo, Juan vivió después de Cristo, y cuando escribe el Apocalipsis, Juan dice estas cosas, Apocalipsis 1:1, son de las cosas que van a suceder pronto, en un futuro, no en un pasado. Y hay varios elementos que menciona Apocalipsis que tienen que ver con el tiempo de Juan. Recuerden, yo estaba preso en la isla llamada Patmos y sabemos históricamente que Domiciano, que vivió mucho tiempo después de Antíoco IV Epífanes, metió a Juan en Patmos. O sea, vemos un choque tremendo ahí con el preterismo. No calza el preterismo ahí como única interpretación del Apocalipsis. El otro es el futurismo. El futurismo lo que dice en síntesis es que Apocalipsis se va a cumplir en su mayoría en un futuro allá lejano que nunca llega. Va a aparecer un líder mundial ateo que será el anticristo, que tomará dominio del mundo y entonces, pero es un futuro que nunca llega. Y ahí tenemos otro choque, ¿no? Porque hay profecías que arrancan desde el tiempo de Juan y cuando las queremos poner en un futuro, ahí viene una confusión tremenda, ¿no? Entonces, ¿verdad? Estas teorías sin fundamento quitaron los reflectores proféticos de sobre el papado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este otro detalle. El método historicista fue retomado por el gran despertar profético de 1800, el gran despertar adventista. ¿A qué significa adventista? Es una palabra bíblica que significa venida, el segundo advenimiento o la segunda venida. Entonces, en 1800 ocurrió un despertar profético, o sea, los cristianos se interesaron en el estudio de las profecías y hubo un despertar adventista en el sentido que se focalizaron en el tema de la segunda venida de Cristo. Uno de los expositores quizás más conocidos fue Guillermo Miller, que él, digamos, a sus seguidores se les llamaba mileritas. Ellos fueron los precursores del milerismo y ellos dedicaron un estudio al libro de Apocalipsis también y de Daniel. Entonces, ellos, al interpretar la profecía de las 2300 tardes y mañanas con el método historicista, digamos, al descifrar esta profecía, se dieron cuenta que esta profecía llegaba a 1844. Ellos pensaron erradamente que Cristo vendría en ese año. A eso se le conoce como el gran chasco que sufrieron muchas iglesias cristianas en Estados Unidos y algunas de Europa, ¿no? Porque hubo un gran despertar, no solo en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como el gran chasco. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que Jesús vendría en ese año y se equivocaron con el evento al cual apuntaba la profecía. Entonces, debido al chasco, surgieron 4 grupos. Note esto. El primer grupo
se posicionaron la mayoría de las iglesias cristianas, dijeron, bueno, tanto la fecha como el evento estaban equivocados. No nos metamos al estudio de la profecía mejor para que no nos confundamos. Y lamentablemente la mayoría de las iglesias cristianas dejaron a un lado el estudio de las profecías. Cuando Apocalipsis 10:11 hace un llamado, porque Apocalipsis 10 habla de ese chasco que experimentaría el cristianismo, pero dice Apocalipsis 10:11, será necesario que profetice de nuevo. O sea, tenía que seguirse profetizando, tenía que seguirse explicando la profecía bíblica corregida, ¿verdad? Corrigiendo los errores que se iban cometiendo. Pero la mayoría de las iglesias cristianas dijo, no, mejor no nos metamos con los libros y no se estudia Daniel y Apocalipsis. Incluso en algunas iglesias lo tienen como vetado, ¿no? Esos libros ni los toquemos, ¿verdad? Y en algunos hasta miedo les tienen, ¿verdad? El segundo grupo dijo, los dos acontecimientos estaban correctos. Tanto la fecha como el evento estaban bien, pero Cristo vino de manera espiritual. Por eso no lo vimos. Y se volvieron bien fanáticos y pues se perdieron en la historia. Gracias a Dios porque estaban confundiendo a algunos, ¿verdad? El tercer grupo dijo que tanto el evento, o sea, el tercer grupo dijo, el evento estaba correcto, la fecha estaba mal. O sea, Cristo va a venir, lo que hay que encontrar es la fecha. Y siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos. De este tercer grupo surgió la Iglesia de los Testigos de Jehová, que saben, ellos perdieron más de 1 millón de miembros cuando dijeron que Jesús vendría en 1914, si no estoy mal, sí, en 1914. Escuchen lo que dijo uno de sus, hay aquí un comentario, ¿no? Acerca de esa situación, porque, ¿saben? Ellos dijeron que el tiempo del fin sería en 1914, donde se libraría la gran batalla de Armagedón y se instauraría el reino de Dios. Dice este comentario, desde mediados de los años 70 del siglo pasado, el pueblo de Jehová había estado esperando que en 1914 empezaran acontecimientos catastróficos que señalarían el fin de los tiempos de los gentiles. Este periodo es un espacio de 7 tiempos que se extenderán hasta el derribo del reino davídico en Jerusalén. Claro, ellos hablan de un Israel literal que hay que ir a Jerusalén, ¿verdad? Hasta la entronización de Jesús. O sea, esto es un comentario de ellos, ¿verdad? Ellos estaban diciendo eso. A partir de 1914 empieza el fin y vienen catástrofes y, o sea, ellos profetizaron acerca de eso, pues fue un año, digamos, que experimentaron chasco, ¿verdad? Ellos llegaron a esta conclusión por una mala interpretación de los textos de Daniel 9:24, perdón, Daniel 4:24, de los 7 tiempos de Nabucodonosor. Y de Lucas 21:24 también mal interpretaron ese texto en la versión Nuevo Mundo, una versión que no está respaldada por Sociedades Bíblicas Unidas. Pero en realidad su posición es un tanto confusa y cerrada, ¿saben? Y aplican todos los acontecimientos apocalípticos a los ataques que ha sufrido su movimiento. Ellos además aplican las 2 bestias de Apocalipsis 13 a las 2 guerras mundiales. Desde entonces fijaron otras fechas para la instauración del reino de Dios, como 1925 y 1941, por medio de uno de sus líderes mundiales apellidado Rutherford, quien dijo, millones que ahora viven no morirán, dijo. Y él mismo falleció el siguiente año, ¿verdad? Uno de sus últimos intentos fue predecir que en 1975 se cumplirían los 6,000 años desde la creación e iniciaría el reino de Jehová, el milenio de paz, y que entonces ahí vendría Cristo. Pues llegó esa fecha y pasó, y más de 1 millón de personas dejaron el movimiento porque se cansaron de que ponían fechas y no se cumplían, ¿verdad? El cuarto grupo que surgió del chasco de 1844 dijo, la fecha está correcta,
el evento es el que está equivocado, porque al revisar la evidencia historicista, ¿no? Al revisar la evidencia cronológica, histórica, de cuándo inician las 2300, porque Daniel 9:24 al 27 explica el desarrollo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces ellos, al estudiar y repasar todo, dijeron, todo está bien con las fechas. Entonces lo que está mal es el evento. No es que Cristo iba a venir. Y empezaron a buscar a qué apuntaba esa profecía, ¿verdad? Y entonces corrigieron el error y aceptaron el desafío entonces de seguir predicando la profecía. Una de las iglesias que surgió de este cuarto grupo es la iglesia adventista. Ahora, ¿qué evento predijo Daniel 8:14 que debía ocurrir al final de los 2300 años? Esta sería la pregunta clave que respondería este grupo. Al final de dicha oración y estudio concluyeron que el evento profetizado era que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, mencionado en varios libros de la Biblia, uno de ellos el libro de Hebreos y también Apocalipsis. Hace alusiones, las visiones de Apocalipsis hacen alusión al santuario que está en el cielo. Muy bien. ¿Qué método usó Jesús? Aquí quizás sería el punto más importante, ¿verdad? ¿Qué método usó Jesús, eh, digamos, con las profecías que él mismo reveló, que él mismo profetizó? Noten esto. Mateo 24:15 dice lo siguiente. O sea, Mateo 24, hermanos amigos, es un capítulo apocalíptico, porque Jesús hace revelaciones desde su tiempo hacia el futuro. Porque los discípulos le preguntaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin? Porque Jesús dijo, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos se alarmaron. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús empezó a dar una serie de señales y de claves proféticas en Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo apocalíptico. Algunos creen que el libro de Apocalipsis es una ampliación de Mateo 24. Y entre los detalles que Jesús mencionó, porque saben que Mateo 24 tiene una parte que digamos es como histórica y otra parte que aún no se ha cumplido en Mateo 24. O sea, vemos un desarrollo historicista en Mateo 24. Desde el tiempo de Jesús hasta el fin, hay señales que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Una de las que ya se cumplieron está en el verso 15, que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, noten lo que dice ahí, el que lee entienda. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. Entonces, los que han estudiado a fondo esta profecía de Mateo 24, porque saben, hay 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando se rastrea esta profecía en los otros evangelios, sobre todo en Lucas, Lucas lo amplía. Y Lucas dice que esa abominación desoladora es cuando Jerusalén sea rodeada por ejército, dice. O sea, cuando Jerusalén fue rodeada por ejército, sabed que la destrucción está cerca. Jesús profetizó hacia el futuro, pero citó a Daniel desde el pasado. Noten, esta profecía está en Daniel. Y esta profecía de Daniel es la que algunos preteristas, o sea, algunos que dicen, no, las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron, están en un pasado, ya no tienen nada que ver con nuestros tiempos. ¿Por qué dicen eso? Saben, ellos aplican la abominación desoladora a Antíoco IV Epífanes. Él trajo la abominación porque peleó con los judíos, los venció, profanó el templo, sacrificando cerdos sobre el altar, que eran animales inmundos, y los obligó a adorar ídolos. O sea,
Claro, Antíoco Cuarto Epífanes hizo eso, pero hay muchos detalles proféticos que no calzan con Antíoco Cuarto Epífanes. Uno de ellos es esto. Antíoco Cuarto Epífanes vivió antes que Cristo. Pero Cristo aquí está diciendo que la abominación desoladora va a ser más adelante, cuando veáis en el futuro. Porque Jesús está contestando la pregunta de los discípulos. Dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin. Y Jesús le dijo, cuando veis la abominación desoladora, que es Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed que va a ser destruida, porque su juicio ha llegado. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Saben que la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene una sección conocida como las 70 semanas de años. Y estas 70 semanas de años son el último periodo de gracia dado a Israel. Y ese periodo de gracia venció en el año 34. 3 años y medio, digamos, un poquito, sí, como 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Entonces, ahí se venció el tiempo de gracia para Israel y ellos cerraron la gracia apedreando a Esteban, el primer mártir cristiano. Usted encuentra eso en el relato del libro de los Hechos. Ahí se cerró la gracia para Israel. Entonces, aquellos judíos que aceptaron a Cristo, pues alcanzan salvación. 36 años después cayó el juicio a través de la invasión del ejército romano que arrasó con Jerusalén. Desde entonces sabemos que ya no hay un Israel geográfico, sino uno espiritual, que es la iglesia. Porque Jesús le puso fin al santuario terrenal, le puso fin al sacerdocio humano, le puso fin a los sacrificios de animales y le puso fin al Israel geográfico. No hay que ir a Israel para ser salvo, hay que ir a Cristo. Si un judío quiere ser salvo, debe aceptar a Cristo como Mesías. Y hay judíos que contra viento y marea lo están haciendo, ¿verdad? Ahora, fue Jesús, escuche bien, ¿qué método usó Jesús? El historicista, porque fue Jesús quien reveló el Apocalipsis. Y lo que vemos en el libro de Apocalipsis son visiones que se pueden entender usando el método historicista, desde el tiempo del profeta hacia adelante. Y también las visiones de las iglesias, sellos, trompeta, fueron plasmadas desde este método. Vean esta tablita que tenemos acá. A lo mejor algún día tengamos algún otro estudio para explicarla con detalle. Esto es solo para que usted tenga una idea general básica. Aquí lo que tenemos son la visión de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Usando el método historicista podemos entender, y Jesús lo plasmó en el Apocalipsis diciendo, la iglesia pasaría por 7 periodos históricos, desde el tiempo de Juan hasta el fin. Entonces entendemos que estamos en el último periodo. Como les dije, no puedo dar mucho detalle por el tiempo, porque solo aquí, mire, para entender cada periodo, tendríamos que dedicar una horita para cada periodo, una horita para las iglesias, una horita para los sellos y una hora para las trompetas, ¿no? Entendemos que estamos en el 6º sello, porque cuando usted lee el 6º sello, habla de un gran terremoto, que eso tiene evidencia histórica. 1 de noviembre, ya se acerca, el 1 de noviembre, ¿no? Escuche bien, usted lo busca en la historia, búsquelo en la historia, googleelo. 1 de noviembre de 1755, el gran terremoto de Lisboa. Ahí se cree que se abrió el 6º sello de Apocalipsis en su parte histórica, porque el 6º sello de Apocalipsis tiene una parte histórica y una parte profética, una parte que ya se cumplió y otra parte que está por cumplirse en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y tenemos los 7 shofar o las 7 trompetas que también ya se tocaron, ¿no? Tendríamos que analizar entonces cada trompeta, su símbolo, para ir entendiendo a qué se aplican bíblicamente, ¿verdad? Y usted puede ver que usando el método historicista, esto tiene una, digamos, una explicación y lógica maravillosa, ¿no? Que solo Dios nos permite revelar el devenir de la historia. O sea, y esto nos da seguridad, si ya se cumplió, entonces lo que está por cumplirse se va a cumplir. Hagamos algunas conclusiones entonces para ir terminando.
Primera conclusión. Desde los así llamados padres de la iglesia, se ha creído que la interpretación bíblica no podía ser dejada a un solo hombre. ¿Qué significa esto? Que saben que la Iglesia Vaticana dice en uno de sus, en el catecismo, ¿no? Que solo el obispo de Roma puede interpretar la profecía. Pero eso no es cierto. La interpretación no se puede dejar a un solo hombre. Entonces, lo que se ha hecho es ir recibiendo la herencia profética que han traído desde el primer siglo los padres de la iglesia y otros grandes hombres y reformadores. Jesús usó el método historicista. Usémoslo nosotros también. Jesús, ese fue el método que usó. O sea, no hay profecías en Apocalipsis relacionadas con el tiempo antes de Juan. No hay. Las profecías son a partir de Juan hacia adelante. Y hay muchas alusiones a la segunda venida, por lo tanto, una interpretación preterista no cabe. Porque el preterismo dice, no, esto ya se cumplió. Pero, ¿qué pasa cuando habla de la segunda venida? Todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Y entonces dice, cae sobre los montes escondidos de la ira del Cordero. Esos textos no se han cumplido. ¿Cómo es que los preteristas dicen que ya se cumplieron? Hay puntos también relacionados con el tiempo de Juan o desde el tiempo de Juan, por lo que una profecía futurista no calza, porque el futurismo lanza todo hacia adelante. Pero hay elementos que van desde Juan, estando yo en la isla de Patmos. Y entonces, a partir de ahí, arranca entonces la serie de las iglesias y los sellos. Entonces vemos esos detalles, ¿verdad? También debemos saber que Ireneo dijo que en ninguna otra manera podríamos haber aprendido las cosas de Dios, a menos que nuestro maestro existente como el Verbo hubiera llegado a ser hombre, porque ningún otro ser tuvo el poder de revelarnos las cosas del Padre, excepto su propio Verbo. Entonces él está diciendo que Cristo es digamos, el punto de referencia. Si él usó el método historicista, pues nosotros tenemos que usarlo también para la interpretación profética. Clemente de Alejandría, quien afirmó que el instructor y guía de él fue Cristo Jesús. Por esa razón, los protestantes no han aceptado este método de interpretación apocalíptico católico. Así que, por su naturaleza singular y su mensaje y los símbolos que lo rodean, Apocalipsis ha sido un desafío para todo intérprete bíblico. Por eso se aconseja a los que deciden descifrar sus símbolos. Vea lo que dice este otro escritor en su libro Simposio sobre Apocalipsis. Dijo lo siguiente: dar 4 pasos fundamentales en el estudio de Apocalipsis. Número 1, realizar una exégesis, ¿verdad? Una exégesis, sacar del texto, ¿verdad? Número 2, examinar los paralelos relevantes de otras partes del Apocalipsis. Número 3, las fuentes del Antiguo Testamento, o sea, para descifrar ciertos símbolos, la imaginería, ¿no? Apocalipsis habla de Jezabel, pero no está hablando de la mujer literal Jezabel. Ese es un símbolo. ¿Quién fue Jezabel? Hay que entender Jezabel para entender el símbolo, ¿no? Entonces vamos de atrás hacia adelante. Ese es el método historicista, ¿verdad? Y número 4, descubrir si el Nuevo Testamento expande el significado de estos símbolos a la luz del evento de Cristo. En conclusión, se anima a seguir los pasos de la iglesia primitiva, los pasos de los padres de la iglesia y de los protestantes reformadores. Y esos pasos son la práctica del método historicista para la interpretación de los símbolos, visiones y mensaje de Apocalipsis. Finalizando, quiero hacer este llamado, esta invitación con Lucas 24:27. Miren cómo este texto nos habla del método historicista aplicado por Cristo mismo. ¿Por qué? Porque aquí es cuando Jesús se encuentra con aquellos discípulos que iban de camino a Emaús, que iban desanimados. Cristo había muerto y también la fe de ellos, porque dijeron, ellos, o sea, Cristo va junto a ellos,
pero ellos no reconocen que es Cristo. Al principio no lo reconocen y Jesús les pregunta por qué están tan tristes, que tú no sabes lo que ha pasado. Ha muerto Jesús de Nazaret y nosotros esperábamos que él habría de liberar a Israel. Vean, estaban desanimados, frustrados, chasqueados. Y dice el texto, miren, Mateo 24, 27. Y comenzando desde dónde? Desde Moisés, siguiendo por los profetas toda la historia, les declaró en toda la escritura lo que de él se predijo para el futuro. Jesús usó el método historicista. Usémoslo nosotros también. Que Dios me lo bendiga. Y entonces, si hay alguna duda, comentario, aporte, entonces este es el momento. Muchísimas gracias, Pastor, por todas estas enseñanzas y reflexiones que ha compartido con nosotros. A través del chat, pues estamos viendo algunas preguntas que tienen. No sé si gusta que las vaya leyendo una por una. Muy bien, vamos a ver si las podemos contestar. Si no, pues vamos a tener que anotarlas, investigarlas, ¿verdad? Vamos a ver. Está bien. La primera pregunta es de Alberto. Dice, ¿se puede decir que usando el método de histórico estaríamos casi por terminar el tiempo de gracia? Así es, saben que em, a lo largo de la historia bíblica vemos periodos de gracia que se han ido cerrando, ¿verdad? El tiempo dado a los antediluvianos, el tiempo dado a los cananeos, el tiempo dado a Babilonia, el tiempo dado a Israel. Pero entonces, al Apocalipsis ubicarnos en el tiempo del fin, noten, porque Apocalipsis nos ubica en el tiempo del fin, con la apertura del sexto sello, como ya mencionamos, 1 de noviembre de 1755. Entonces, a partir de ahí dice la profecía que, si usted lee Apocalipsis 6:12, lo va a ver. Hubo un gran terremoto, el sol se oscureció, la luna no dio su resplandor y las estrellas cayeron del cielo. 3 señales cósmicas que ya se cumplieron también. Entonces, cuando nosotros vemos la sucesión de estas señales históricas, nos llevan al año de 1844. Y si Apocalipsis nos está diciendo que es la apertura del sexto sello, cuando seguimos el relato de Apocalipsis, en el verso 14 dice que el velo se tiene que descorrer como un pergamino que se enrolla y se va a ver a Jesús venir en gloria. Eso significa que estamos en el último tiempo. ¿Y este tiempo de qué es? De gracia. El último tiempo de gracia dado a la humanidad. Tenemos que responder a la invitación de ir a Jesús, ¿verdad? De consagrarnos a Él, de obedecerle, de esperarle. Muy bien, vamos con la otra. No esperemos haberla respondido, vamos con la otra pregunta. Muy bien. La siguiente dice así, ¿podría mencionar algunas cosas que no tenían base bíblica que dieron origen al protestantismo? Esa no la entendí muy bien, ¿verdad? Eh, aquí la estoy leyendo igual. Podría mencionar algunas cosas que no tenían base bíblica que dio origen al protestante. Tal vez quiso decir preterismo, no sé, porque el protestantismo tuvo origen bíblico, o sea, ellos, o tal vez quizás la pregunta viene en relación a qué protestaron, ¿no? ¿Contra qué protestaron? ¿Qué cosas no tenían base bíblica por la cual protestaron los protestantes, valga la redundancia? Quizás por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, que dio origen al protestantismo. ¿Qué cosas no tenían base bíblica? Bueno, por ejemplo, el 1 de noviembre. La celebración del 1 de noviembre, que es la que tenemos más cercana, no tiene base bíblica. Usted no encuentra una celebración a los muertos en la Biblia. Es más, la Biblia dice en Eclesiastés, que en Eclesiastés capítulo 9, ¿no? Del verso 4 en adelante hasta el 10,
Ahí dice, los muertos nada saben, no tiene más parte en todo lo que se hace bajo el sol, al sepulcro donde vas. O sea, una persona cuando muere no va al cielo ni al infierno, va a la tumba. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, pero resulta ser que los griegos dicen otra cosa, ¿no? Y los griegos influenciaron el pensamiento de algunos que lo introdujeron al cristianismo, hablando del concepto del Hades griego, de la inmortalidad del alma griega, y entonces se vino a revolver la cosa, ¿no? Pero la celebración del 1 de noviembre no es bíblica, el persignarse no es bíblico, usted no encuentra que Jesús se persignó, que los apóstoles se persignaron. Entonces la gente cuando empezó a leer la Biblia, cuando empezó, porque se inventó la imprenta y la Biblia empezó a llegar a la gente, oye, pero persignarse no está en la Biblia, el rosario no está en la Biblia, el 24 de diciembre tampoco está en la Biblia, ¿verdad? El 3 de mayo que se celebra la cruz, poner la cruz, ponerle frutos, tampoco está en la Biblia. La mediación, yo estoy yendo quizás de las más, menos, por decirlo así, ¿cómo decirlo, no? Que son como sencillas, pero a las más complejas en asuntos teológicos, ¿no? La mediación de María no está en la Biblia. Y cuando los protestantes, aquí dice, hay un solo Dios, un solo mediador, que es Cristo. Entonces, ahí fue el choque, ¿no? Los protestantes dijeron, hasta aquí, no más. Saben que en esos años se vendían indulgencias. ¿Qué significa eso? Que se vendían perdones. Y llegaban ahí representantes del Vaticano a los pueblos de Europa diciendo, si usted quiere librarse del infierno, ¿por qué la Iglesia Católica enseña que cuando usted muere, si fue malo, se va al infierno? Usted no encuentra eso en la Biblia. Vamos al sepulcro. Claro, un día tendremos que enfrentar juicios si hemos quedado fuera de la gracia, ¿verdad? Entonces, pero ellos decían, si usted quiere ser librado del infierno y del purgatorio, porque ellos enseñaban el purgatorio que tampoco está en la Biblia, enseñaban el limbo que tampoco está en la Biblia, entonces ellos venían y decían, si usted quiere librarse del purgatorio y del limbo, el infierno, compre una indulgencia. El problema es que habían pobres, ¿cómo hacían los pobres? ¿Cómo hacían los pobres? Porque no, la gente en ese entonces, más del 90% eran analfabetas, no sabían leer, eran crédulas, altamente supersticiosas. Y la reforma, los protestantes lo que vinieron fue a enseñar a leer al pueblo, a llevarle la Biblia al pueblo, a decirle, no, eso no. Martín Lutero mismo, que era monje católico, dijo, él estaba en contra de las indulgencias, por eso él clavó 95 puntos en contra de las indulgencias, de la venta de indulgencias, de la venta de perdones. Bueno, y podemos seguir hablando acerca de eso, pero sí muchas cosas no bíblicas levantaron la reforma y no pudo ser frenada, por eso entendemos que fue un movimiento de Dios, porque si no hubiera sido un movimiento de Dios, no hubiera tenido mayor cosa, ¿no? Ya, pero eso levantó grandes movimientos y grandes confesiones de fe hasta hoy día, ¿verdad? Vamos con una otra pregunta. Muy bien, la siguiente, perdón. No sé si ese pregunta o comentario, pastor, la envía Isaú Orellana. Dice la profecía bíblica profética es uno, lo que fue, dos, lo que es y tres, lo que será. Oh, es un comentario muy bueno, gracias, gracias por el aporte, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Lo que fue, lo que es y lo que será. Y también eso está en relación con Cristo, ¿saben? Lo que hizo Cristo, lo que hace y lo que hará. Y quiero aprovechar este comentario para decir que saben que algunos de nuestros hermanos católicos y evangélicos se han quedado en la cruz. Cristo murió en la cruz, es verdad, pero ellos se han quedado en la cruz en el sentido de que piensan que la cruz es el todo de la salvación. Pero la salvación es a través de dos actos de Jesús, la cruz y la mediación, porque todo esto va en relación al santuario. Para poder eh, tener perdón, se les enseñó a los judíos de parte del Señor que el sacerdote tenía que sacrificar un animal y llevar la sangre de él al santuario. Si él sacrificaba al animal y no llevaba la sangre, no había perdón.
Si el sacerdote iba al santuario a interceder sin la sangre del sacrificio, tampoco había perdón. Solo había perdón cuando se combinaban sacrificio y mediación. Entonces, esto es una profecía dramatizada de la obra de Cristo. Cristo murió en la cruz como cordero. Así es, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre. Por eso ascendió al cielo, para interceder por nosotros, porque así lo dice la Biblia. Él es nuestro abogado, nuestro mediador. Entonces Él ofrece su sangre para pedir perdón por nosotros. Esto es lo que hizo y lo que está haciendo, que es intercediendo. Y lo que hará es venir como juez, así dice la Biblia, que Él vendrá como juez, ya no vendrá como abogado, va a venir como juez a dar un pago. Así que es importante que ahorita lo recibamos como abogado en nuestras vidas. Vamos con el siguiente. El siguiente es únicamente un comentario que nos envía Alberto. Qué gran conferencia, muy bien sintetizado. Mis felicitaciones al pastor Méndez. Gloria Serían a las Dios. únicas preguntas y comentarios que están hasta el momento a través del chat. Hacemos la invitación para nuestros participantes. Si alguien quiere hacer un comentario a viva voz, con mucho gusto le estaremos escuchando. Únicamente les molestamos que puedan levantar la mano o indicarnos para poder darles la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Estamos abiertos. También quiero mencionarles que el pastor Selvin Sosa está enviando también el enlace hacia donde se pueden adquirir los libros de texto vía WhatsApp. Y también él en este momento tiene levantada la mano, entonces le escuchamos, pastor. Adelante, Pastor Selvi. Muy buenas noches a todos. Gracias, Pastor Brandy, por acompañarnos. Eh, yo creo que ha sido tan fenomenal la exposición que no me queda más que agradecer. Me Gloria a gustaría, si Dios. fuera posible, eh, algún otro ejemplo en la Biblia donde se utilizó el método historicista, porque yo entiendo que no solo Jesús lo usó, y eso nos da seguridad que el método historicista realmente es bíblico. ¿Habrá algún otro ejemplo, pastor? Bueno, claro que sí. Saben que hay algunos puntos proféticos interesantes. Usted lo puede ver también con Daniel, ¿verdad? Con Daniel se puede ver el método historicista porque a Daniel se le dijo, porque a él cuando se le mostró la profecía de Daniel 7 y también la de Daniel 2, ¿verdad? Cuando se le mostró la profecía de Daniel 2, él mismo, cuando explicó la profecía al rey, le dijo, rey, tú eres la cabeza de oro. Recuerden que la profecía de Daniel 2 es la de la estatua, que tenía varios metales, oro, plata, bronce, hierro mezclado, hierro y hierro con barro, ¿no? Entonces Daniel le dijo al rey, tú eres la cabeza de oro. O sea, ahí empezó, miren, desde el tiempo del profeta hacia adelante, se empezó a proyectar la revelación. Entonces Daniel le dijo, después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo, así como la plata es inferior al oro, y después vendrá otro reino de bronce y después otro reino. Entonces Daniel estaba explicando históricamente la sucesión de reinos. Y dice, en los días de aquellos reyes, de los reyes finales, que eran los pies, ¿verdad? En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará su reino. Vean, ahí ya se habla de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo usó Daniel, también lo usó Juan, ¿verdad? Hay algunos puntos como en el capítulo 17 se habla del tiempo de Juan, ¿no? Cuando Juan ve algunos detalles ahí de la profecía del capítulo 17. Se habla del tiempo de Juan hacia adelante y hacia atrás en relación a las 7 cabezas que se mencionan ahí en Apocalipsis 17. Hay una mano levantada. Correcto, buenas noches. Buenas Sí, noches.
quizá un comentario o no es que ponga en duda, digamos, la explicación correcta, lo entendimos, pero y si yo lo veo de esta forma, digamos, desde eh, que Caín mata a Abel, lo mata con la quijada de un burro. Conforme va desarrollando la historia, el hombre va adquiriendo nuevas herramientas. En la actualidad ha inventado bombas, sigue inventando con eso. No sabemos lo que vaya a inventar aquí unos 50, 100 años para seguir haciendo daño a otro hombre. Y de repente podríamos verlo como, no como señales, sino que simplemente el hombre utiliza las herramientas actuales para hacer guerras, matar y cosas similares. Ok, gracias por el comentario, Marvin René. Solamente que el relato bíblico no dice que Caín haya usado una quijada de burro, ¿verdad? Solo dice que lo mató, no dice con qué específicamente el texto. Quien usó la quijada de burro fue Sansón cuando peleó contra los filisteos, pero sí, el ser humano va avanzando tristemente en lo malo, también en lo bueno, pero más en lo malo, ¿verdad? Por eso es que dice la profecía en Daniel capítulo 12, que la ciencia aumentará, ¿verdad? En todos los ramos. Específicamente, ahí se refiere a la ciencia del conocimiento profético. Aprovechemos este tiempo, hermanos, porque es un tiempo en el cual Dios permite que conozcamos de sus misterios. Otra mano levantada. Isaú, ¿te escuchamos? Y seguro, Yana, ¿le Estamos. escuchamos? Hoy sí, muchas gracias. Qué puntual la disertación histórica, escatológica, soteriológica, ¿verdad? A través de la profecía Gloria a bíblica. Dios. Ah, escuché en mi tiempo de seminario al doctor Emilio Antonio Núñez decir, el que desconoce la historia no disfruta el presente y no está preparado para conquistar el futuro. Esa expresión del doctor Núñez se me quedó y entonces me interesé y me preocupé por estudiar un poquito más a fondo la profecía bíblica. Y qué gran verdad, yo la entendí así, la entiendo así. Si yo desconozco la historia, pues vivo en la ignorancia del presente. Por lo tanto, no sé ni cómo conquistar el futuro. Que Dios les bendiga, pastor, bendiciones para todos y abrazos. Muchas gracias por el comentario, Isaú Orellana. Hay otro pensamiento que dice, el que el que desconoce la historia va a tender a repetirla. O sea, cuando desconocemos los errores del pasado, estamos condenados a repetirlos en el futuro. Así que tengamos cuidado con eso, conozcamos la historia, el origen de las cosas, ¿no? ¿Por qué surgió esto? ¿Por qué lo otro? ¿Quién lo fundó? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Tengamos esa mente, ¿verdad? Que Dios nos va guiando, porque a veces ahí entran algunas cosas que no son bíblicas, que no, digamos, que nos desvían de la atención, ¿verdad? Y entendemos algunos otros detalles, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí una pregunta que hace nuestro hermano amigo Alberto. Dice, en cuanto los sellados, hay discrepancia entre el capítulo 7 y 14 de Apocalipsis. Sabemos que son 144,000 sellados judíos, pero pero a alguien enseña que hay 144,000 sellados de las primicias de los frutos de la iglesia. ¿Será así, pastor? Muy bien, este es otro tema profundo, ¿no? Voy a tratar de sintetizar ahí en unos minutitos, ¿verdad? Los sellados, los 144,000. Saben que en Apocalipsis hay algunos principios de interpretación apocalíptica. Uno de ellos es que los números en Apocalipsis no representan cantidades, sino cualidades. Cuando usted encuentra un número en Apocalipsis, lo más probable es que sea un número simbólico, no literal, ¿verdad?
Entonces, cuando Apocalipsis habla de 144,000, lo más probable es que sea simbólico. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, cuando se habla de judíos, no se está hablando de judíos literales, sino de cristianos. Porque recuerden que Jesús encomendó la obra a los judíos. Sí, pero después le dijo a los judíos, hay que llevar este evangelio a todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y Jesús le dijo a Pedro, pues, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames común o inmundo, predícale a los gentiles, porque Pedro le estaba costando, ¿no? Él solo a judíos le predicaba y el Señor lo amonestó, ¿verdad? También el apóstol Pablo lo amonestó. Entonces, cuando usted ve el nombre de las tribus de Apocalipsis 7, no coincide con las tribus del Antiguo Testamento. El orden y los nombres no coinciden. O sea, hay varios, por decirlo así, varios listados de esas tribus, ¿no? Y varios de ellos no coinciden, ¿no? Desde Jacob, en el Génesis 49, ahí tenemos otros dos más, Apocalipsis, no coinciden. Eso significa que ahí estamos hablando de un Israel espiritual. Además, como vimos en el video del principio, muy buen video, que mientras estaban conectando, estaban pasando un muy buen video, ahí puntualizaban algo que es real. 10 tribus se perdieron en la historia. No hay rastro de ellas. Entonces el Israel que se menciona ahí cuando habla de Benjamín, de la tribu de Rubén, es simbólico. Entonces ahí se habla y no puede, escuche bien, no puede ser justo que solamente 12,000 sellados por cada tribu. ¿Por qué no puede ser justo? Si fuera literal. Porque hay tribus que eran más grandes y hay tribus que eran más pequeñas. Dios no sería justo si la tribu de Rubén tuviera 100,000 y solo 12,000. Y la media tribu de Manasés, que tiene 20,000, entonces a ellos 12,000, casi todos esos. O sea, no habría equidad. Por lo tanto, entendemos que eso es simbólico, un número simbólico. ¿Quiénes son los 144,000? Entendemos que ellos reciben el sello de protección de Apocalipsis, el sello final. Al cerrarse la gracia, ellos son sellados con un sello de protección que lo va a conservar así vivos para cuando Cristo se manifieste en gloria. Ellos son como una especie de primicias, porque cuando Cristo viene en gloria y ve a su grupo de sellados vivos, Jesús llama a los demás que se levanten de la tumba. Esa es la primera resurrección. Por eso es que decimos que cuando una persona muere no va al cielo, porque Jesús lo va a resucitar. Pero si ya se fue al cielo, ¿cómo es que lo va a resucitar? Vemos que ahí eso no cuadra, ¿no? Entonces, es en ocasión de la segunda venida que Él resucita a sus hijos, pero los que están vivos los toma como primicias, como los primeros frutos de esa gran redención, ¿verdad? Ahora, noten esto, ¿no? Cuando usted lee Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, del verso 1 al 5, sí, esos dos grupos creemos que son el mismo, ¿no? Los 144,000 son los mismos, ¿verdad? Descritos en los dos textos, ¿verdad? Dice que son vírgenes, dice el 14. Eso es espiritual. Cuando está hablando de que son vírgenes, se está refiriendo a que no se contaminaron con las mujeres rameras que menciona Apocalipsis, con las falsas iglesias que menciona Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos mencionar en relación a los 144,000. ¿Cuál es la función de los 144,000 sellados? Pues la función de ellos es dar testimonio de Jesús, ayudar con el fuerte pregón antes del cierre de la gracia y estar vivos como digamos, como un pueblo que va a contrastar a la oscuridad que va a reinar cuando la gracia se cierre, ¿verdad? Que será, la Biblia dice, de esos días serán acortados, serán un corto tiempo de gran tribulación, porque caerán las plagas, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario.
Por el momento no tenemos a nadie que haya enviado otra pregunta en el chat y tampoco tenemos a nadie levantando la mano. Tenemos algunos minutos todavía por si alguna persona quisiera hacer un comentario o si quisieran enviar alguna pregunta. También con mucho gusto se les puede dar respuesta, ya que finalizaremos a las 8:15 la sesión del día de hoy. Les dejamos unos minutos para que ustedes puedan enviar otras dudas o comentarios a través del chat o bien levantando la mano y con mucho gusto se les estará dando la palabra. Mientras se animan, vamos a aprovechar entonces el momento, el tiempo para mostrarles aquí un detalle acerca de el milenio, ¿verdad? El milenio, ya que todavía tenemos unos minutitos. Así usted tiene una idea más clarita. Aquí tenemos el milenio. Este es un tema un poquito amplio, ¿verdad? Pero yo quiero aquí, vamos a ver aquí. Ahí está. Vamos entonces aquí. Quiero ponerles esta vista. El milenio. Entendemos que el milenio, noten, inicia aquí con la venida de Jesús. Se extiende 1000 años y termina. Cuando termina el milenio, ahora noten esta línea que tenemos acá en amarillo. Dice el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, entendemos que ese juicio inició en 1844. ¿Por qué? Ahí termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es verdad. Pero recuerden, ahí al terminar este periodo, ahí inicia el periodo laodicense de la Odisea, el último periodo de la iglesia. Y la Odisea significa pueblo juzgado. También ahí se toca el séptimo shofar. Y cuando se toca el séptimo shofar, Apocalipsis 11:18, anótelo y léalo. Apocalipsis 11:18, cuando se toca la séptima trompeta, es el verso 15. Si usted lee ese relato, el verso 18 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces, note esto. A partir de 1844 creemos que ya inició el juicio en una fase investigativa, así se la llama, fase investigativa. Se está investigando, o sea, Dios ya sabe quién va a participar en la primera resurrección y quién no, pero los ángeles no lo saben, ni los seres de los mundos no caídos no lo saben. Entonces ahorita el Señor está resolviendo todas esas dudas y se está definiendo quiénes participan en la primera resurrección de los justos, de los salvados, y quiénes no. En algún momento el juicio va a empezar por los vivos. No tenemos fecha revelada para eso. Solo hay ciertas señales que nos indicarán que muy probablemente el juicio por los vivos se esté desarrollando. Muy bien. Entonces, después que termine el juicio investigador y se cierra la gracia, note si se cierra la gracia, hay varios textos que hablan del cierre de la gracia, como Apocalipsis 8, 2 al 5, Apocalipsis 15. Usted lee Apocalipsis 15, los versos 5 al 7, dice que ya no había mediación en el templo, se llenó de humo, nadie podía entrar a interceder por este mundo, ¿no? Se cierra la gracia. Cuando la gracia se cierra, hay un juicio previo que se desarrolla, que son las plagas. Es un juicio previo. No es el juicio final, pero ese juicio lo recibe la última generación de vivos. Entonces, cuando Cristo viene en su segunda venida y se lleva a su pueblo al cielo, la tierra queda desolada y vacía, dice Apocalipsis 20. Ahí es atrapado el dragón. O sea, cuando habla de que el dragón es encadenado, es por las circunstancias, ¿verdad? Es encadenado porque, digamos, se queda solo en la tierra 1000 años, viendo el resultado de su obra, que es muerte y destrucción. No hay nada, no hay a quien engañar. Y en el cielo ocurre el juicio milenial. Ahí los salvados se les permite el acceso a los libros porque Apocalipsis 20 menciona los libros.
creo que es el 12, 20:12, dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Ahí se les muestra los libros a los redimidos. Imagínense qué privilegio tendremos de ver los libros del cielo. Y vamos a preguntar, Jesús, pero fulano, ¿por qué no está aquí? Aquí está, mira, lo que pasa es que él esto y lo otro. Ahí vamos a ver. Y vamos a ver a alguien ahí que, oye, pero yo pensé que este se había perdido. Sí, sí, era un hombre borracho, qué sé yo, gran pecador. ¿Y qué hace acá? Aquí está, mira el registro. Lo que pasa es que a último momento, muriendo, y se entregó a mí. ¿Me entienden? Ahí se va a resolver todas las dudas, ahí durante el juicio milenial. Pero ahí también se va a definir el destino, o sea, el castigo que va a sufrir los que han rechazado a Cristo tristemente, ¿verdad? Entonces, cuando termina el juicio final, cuando termina el juicio milenial, viene el juicio final, el juicio ejecutivo final, ¿verdad? Termina el milenio, la nueva Jerusalén desciende, usted lo puede leer ahí en Apocalipsis 20, la nueva Jerusalén desciende y dice que el diablo, ahí ocurre la segunda resurrección, la de los perdidos. O sea, los perdidos van a ser levantados de la tumba para ser juzgados. Tienen que pagar por la paga del pecado y la muerte. Cristo pagó por nosotros, pero al rechazar a Cristo, entonces yo tengo que pagar. Si yo no acepto que Cristo pagó por mí, yo tengo que pagar. Y entonces Dios nos ha dado suficiente tiempo para ir a Él, pero tristemente algunos no aprovechan ese tiempo y pues tristemente se perderán. Entonces ahí reciben el juicio. Dice que el diablo los levanta para atacar la nueva Jerusalén, la ciudad amada, pero el texto dice claramente, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Usted lo puede leer, literalmente dice, no dice que están ardiendo por la eternidad. Dice, y de Dios descendió del fuego y los consumió. Y ese fuego entonces purifica la tierra y entonces el Señor la va a recrear. Por eso es que en Apocalipsis 21 y 22 usted ve la tierra nueva. Muy bien, nos quedan 5 minutos, entonces vamos a ver aquí, creo que había algunas preguntas, hermana Ligia. No. Sí, así es. Tenemos una pregunta de Rudy Rivas de León. Dice, ¿en qué momento sucede el arrebatamiento de la iglesia? ¿Antes de la tribulación o en medio de la tribulación? Aquí tenemos un detalle, ¿verdad? Mira, lamentablemente, la doctrina del arrebatamiento como tal no tiene en sí un fundamento bíblico. Antes le llamaban rapto, pero al darse cuenta que la palabra rapto no está en la Biblia, pues ahora le llaman arrebatamiento. Porque sí, Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, y nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que dice, seremos arrebatados. Y de ahí tomaron la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitan. Es que hay que leer el contexto, ¿no? El contexto de Primera de Tesalonicenses, si fuera el arrebatamiento que explican algunos como rapto secreto, porque no, como le decía, la palabra rapto no está en la Biblia. Entonces, ellos hablan de un rapto secreto. Jesús viene en forma espiritual, se lleva a sus hijos, nadie se da cuenta, desaparecen y se quedan buscando y hay un periodo de tribulación. Pero eso no tiene un fundamento bíblico ni en la profecía tiene un punto donde lo podamos conectar. Porque cuando ustedes leen el contexto de Primera de Tesalonicenses 4:17, donde se menciona la palabra, seremos arrebatados, ¿qué es lo que ocurre? La primera resurrección, el verso 16 dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero, de las tumbas se levantarán. Eso no es nada secreto, hermanos. Y también dice el 15, el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, lo vamos a oír, oiremos su voz. En los cielos no será secreta su venida. Él manifiesta su gloria, su poder y da una orden a los muertos a resucitar. Entonces dice que seremos arrebatados. Pero ¿saben qué? Aquí hay que ir al idioma original. En el idioma original, la palabra arrebatados
no se puede traducir como raptados. No se puede. Esa palabra más bien se entiende como rescatados. Seremos rescatados, porque en los días finales el diablo, como león rugiente, intentará devorar al pueblo del Señor. Entonces la palabra arrebatados en el griego se entiende como digamos, imagínense a un gato que agarra un perico. Imagínense que usted tiene un periquito y de repente ve que un gato se le va encima a su periquito. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a dejar que se lo coma? No, usted se lo va a arrebatar, ¿me entiende? Se lo va a quitar de las fauces. Ese es el sentido de la palabra arrebatados en 1 de Tesalonicenses 4:17. Seremos rescatados de las fauces del enemigo en el momento de la segunda venida. Seremos liberados. Ese es el sentido. Ahora, el asunto del arrebatamiento viene de algunos textos de Mateo 24 y de Lucas 23, si no estoy mal, donde dice, uno será tomado y el otro será dejado. Así dice, ¿no? Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán moliendo en el molino, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en una cama, dice Lucas, uno será tomado y otro será dejado. Entonces dicen, ya ven, ahí está el rapto. Pero aquí viene lo interesante, la exégesis. La exégesis es una herramienta de interpretación que nos ayuda a que la Biblia se explique a sí misma. Cuando uno busca la palabra arrebatados en el idioma original griego, esa es la palabra griega paralambano. Dice, uno será tomado y otro será dejado. Uno será paralambano y otro será dejado. Esa palabra paralambanos es traducida como será tomado. Esa palabra no puede ser traducida como raptado, no puede. Por eso es que le digo que la palabra rapto no está en la Biblia. Entonces, la pregunta clave que nos ayuda a resolver este asunto es, ¿cuándo es que son tomados? Pues abra la Biblia en San Juan, capítulo número 14, y usted va a ver cuándo es que son tomados los que son tomados. Los que, cuando dice uno será tomado para salvación, otro será dejado para perdición. ¿Cuándo es que es tomado? El que es tomado. San Juan 14, verso 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice. Oiga, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa frase, os tomaré, es paralambanomai. Entonces vemos la misma raíz paralambano y paralambano. Eso es exégesis, es la conexión a dónde se vuelve a usar esta palabra en la Biblia para entender su significado. Entonces, ¿cuándo son tomados los que son tomados? En ocasión de la segunda venida. Y la segunda venida, dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Dice Apocalipsis 24:30 que dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso significa que la venida de Jesús será visible, audible, real. Creo que se nos fue el tiempo, lamento no poder contestar las otras preguntas, ¿verdad? Pero gracias a todos por participar y preguntar. Gracias a usted por su tiempo, pastor. Realmente, si pudiéramos, nos quedaríamos más tiempo aquí. Sin embargo, como les mencionaba a través del chat, por cuestiones de la agenda, pues sí, tenemos que ir finalizando la sesión de hoy. Pero le dejo el espacio para que usted pueda hacer el cierre y despedirse de nuestros estudiantes, no sin antes hacerles la invitación para que también nos acompañen el próximo lunes. Ya ven que son sesiones muy enriquecedoras para cada uno de nosotros, entonces los esperamos siempre. Le dejo, pastor, para que usted haga el cierre. Muchas gracias. Sí, dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:18 y 19. Dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estemos atentos a la palabra de Dios, estemos atentos a las profecías, estemos atentos a sus cumplimientos para no ser engañados. Mateo 24:4, Jesús dijo, mirad que nadie os
engañe, ¿verdad? En estos tiempos hay mucho engaño, hay mucha falsedad, hay mucha distracción. No nos dejemos distraer de los cumplimientos proféticos. Preparémonos para la segunda y gloriosa venida de Jesús, para que estemos allá en el cielo 1000 años en realidad y en verdad como hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de estudiar tu palabra profética. Gracias por este lindo grupo de personas que se ha conectado. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus ministerios y permítenos estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una feliz noche a todos. Gracias, pastor, y a cada una de las personas que nos acompañaron en esta noche. Les deseamos de parte de la Escuela de la Familia una excelente noche y por supuesto una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 6:30, esperando que ustedes nos puedan acompañar. Que tengan feliz noche.